Hablemos de comunicación política. ¿Y los ciudadanos? ¿Dónde los dejan? A riesgo de parecer reiterativo, manifiesto mi sorpresa al ver que muchas campañas, inclusive campañas presidenciales, se pierden en los egos, enfocándose en los candidatos y no en los ciudadanos. Es increíble que en pleno siglo XXI y apenas a 40 días de la primera vuelta presidencial en Colombia, los principales candidatos se enfocan en atacarse, en dimes y diretes, como si este torneo electoral se tratara de ellos y no de los más de 50 millones de colombianos. Las últimas 2 semanas de esta campaña han sido, por lo menos, sorprendentes, pues además de carentes de emoción, con páginas web planas, sin creatividad, con una comunicación digital, cuando la hacen de copy-paste, es decir, copiar y pegar, y igual para todos los canales, sin tomar en cuenta que cada canal tiene su target específico y por ende una manera particular de comunicar. Sumado a ello, los candidatos siguen en recorridos y en canales tradicionales abrazando, besando y hablándole al ciudadano a la manera del siglo pasado. Pero, ¿acaso se detienen a escuchar a la gente? ¿Entienden lo que el ciudadano siente, vive o anhela? Mientras la franja del electorado a conquistar es grande, más del 30% de los electores aún no ha definido su voto. ¿Cómo se puede ofrecer respuestas a las necesidades de los votantes si no los escuchan? No son capaces de ponerse en la piel para sentir y vivir lo que ellos viven. No son capaces de entender la pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas. El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Atención con eso. Lo venimos viendo en muchas campañas en la región, en el comportamiento, la forma de actuar y de hacer política en el día a día de muchos dirigentes, y preocupa, pues pareciera que la desconexión entre los dirigentes y los dirigidos va en aumento. En ocasiones los candidatos, con sus actuaciones desenfocadas o discursos de doble intención, atacan en vez de responder los cuestionamientos que le hacen los medios de comunicación social. Arremeten contra el sistema judicial porque no les agradó o favoreció una decisión judicial. Usan la amenaza para evadir el debate sano y respetuoso. Embisten contra los sistemas de pesos y contrapesos de los estados. Siembran dudas y socavan la credibilidad del árbitro electoral. Todo ello, además de agredir la democracia, incita a que el ciudadano se incline cada vez más por la opción de votar contra un candidato, en vez de hacerlo a favor del candidato de su preferencia por convicción. Esto estimula una serie de emociones negativas, como la frustración, la ansiedad, el enojo, el miedo, la paranoia, la incertidumbre, la tristeza, que arrinconan al ciudadano en un esquema de pensamiento limitado, donde se vuelve presa fácil para llevarlo a votar contra un candidato en vez de hacerlo votar a favor de otro. Es simple, requiere menos esfuerzo estimular lo negativo que lo positivo, y muchos dirigentes, ante su propia falta de conciencia, de profundidad de sus planteamientos, de creatividad en las soluciones a ofrecer a los ciudadanos, de integridad de sus valores, buscan el camino fácil de acceder al poder sin importar que por esa vía están socavando la democracia y que quizás en algún momento ellos mismos sean víctimas de esa falta de democracia. Las campañas electorales deben ser eventos estimulantes, que estimulen la esperanza de la gente, eventos alegres que permitan a los ciudadanos contrastar distintas propuestas y alternativas, que con ellos logren ver la luz al final del túnel y que entiendan que con su participación es posible construir un futuro mejor para ellos y para sus familias. Como ya dijimos, pareciera que muchos candidatos no solo no entienden la pirámide de Maslow
y lo que ello implica en el desarrollo y la evolución del ser humano, sino que en su actuar muchas veces irrespetan la dignidad de la persona humana. Estoy claro que no es poca cosa lo que estoy diciendo, pero si se quiere construir ciudadanía, sociedades más equitativas, justas y solidarias, tenemos que abandonar el estímulo a la construcción de movimientos disolventes y volver a crear movimientos integradores que estimulen la participación ciudadana, donde todos sean escuchados y sobre todo donde se generen oportunidades que le permitan el desarrollo de los ciudadanos por sus propios esfuerzos. Quizás algunos puedan llegar a pensar que me desvíe del tema central, que eran las campañas electorales, pero sobre lo que quiero llamar la atención es el efecto de que estas campañas sonsas, aburridas y fuera de foco pueden terminar ocasionando. Las campañas electorales son sinónimo de alegría, de euforia, de participación, de escucha, de integración, de propuestas y en el caso colombiano aún están a tiempo de hacer un giro. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto poder leerlos en las redes sociales. Así que nos vemos.